Muy bien, apreciados hermanos, entonces vamos a meditar y reflexionar en la palabra de Dios, en el mensaje de hoy que es única oportunidad. Ese es el mensaje de esta noche y pues empezaremos mencionando una anécdota que contó el gran predicador Billy Graham, que contó acerca de esta historia en un incidente que le pasó a este brillante científico Albert Einstein. ¿Qué había sucedido con Albert Einstein? Pues bien, Albert Einstein iba de un lugar hacia otro en el tren y cuando iba, él se había olvidado de su ticket. Cuando la persona encargada de revisar los boletos llegó al asiento donde estaba Albert Einstein y le dijo su boleto y Albert Einstein no le pudo entregar. Y el cobrador le dijo, yo lo conozco a usted, no se preocupe, yo sé quién es usted, no se preocupe, sé que usted tiene su pasaje en algún lugar, así que no se preocupe, Albert Einstein. Y pues el cobrador comenzó a verificar los boletos del resto, ¿no? Pero mientras avanzaba, vio que Albert Einstein estaba buscando desesperadamente el boleto y el renombrado científico parecía tremendamente angustiado por no poder encontrar el boleto que debía tenerlo, ¿no? Y el fiscal, el cobrador del tren, ¿no? Le dijo, señor Einstein, yo sé quién es usted, ya no se preocupe por eso, ya no se preocupe por el boleto. A lo que Albert Einstein le dio una respuesta un poco curiosa. Dijo, yo también sé quién soy, le dijo Albert Einstein, pero no sé a dónde estoy yendo. Imagínense, tremenda respuesta que le dio Albert Einstein a este ilustre personaje que bueno, ¿no? Le dejó este mensaje, le dijo, yo no sé a dónde voy, ¿no? ¿Cuántos de nosotros también, así como Albert Einstein, estamos en este mundo y no sabemos a dónde vamos? No tenemos un propósito quizás de vida. Quizás en esta noche para muchos de nosotros nos identificamos lo que Albert Einstein dijo en ese momento. No sé a dónde voy. Sé quién soy, pero no tengo la menor idea hacia dónde voy. Hoy el mundo va de cuesta para abajo, va como una bola de nieve hacia el pecado. El pecado por más chiquito se va agrandando, agrandando y cometemos las más grandes atrocidades. Y así como Albert Einstein, apreciados hermanos, quizás esta frase refleja el pensamiento de millones de personas en el mundo. Tienen poca idea hacia dónde van en este mundo, pero la gran esperanza del regreso de nuestro Señor da sentido a nuestras vidas hoy mismo. Y esto es maravilloso porque esta esperanza, nosotros podemos vivir una vida llena de alegría y esperanza porque sabemos el fin de la historia. La vida no tiene valor a menos que nos encontramos con algo valioso. Y lo más valioso que nosotros podemos haber encontrado y tener es a Jesús. Si usted no tiene algo valioso por el cual vivir, algo más allá de usted, alguna esperanza para el mañana, algún propósito primordial, la vida no tendrá un valor para usted. Hay mucha gente hoy por hoy que se suicida porque cree que ya no hay una esperanza, cree que ya no hay más por qué vivir. Personas que son abandonadas, dejadas, desahuciadas, creen que ya no hay más por qué vivir. Sin embargo, cuando uno encuentra a Jesús, es la cosa más maravillosa que le puede suceder a uno. El apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 1 y 2, dice lo siguiente, amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Algunos amigos buscan una verdad nueva, el misterio del por qué Jesús todavía no volvió. Tú ya escuchaste a algunos predicadores a que abundan por las redes sociales hoy por hoy, tratando de poner ciertas fechas, cambiando el cronograma profético, poniendo fechas por aquí, por allá. La Biblia no dice tal cosa. Si uno escucha a alguien que trata de poner una fecha definitiva, trata de alarmar,
tienes que tener si hay la posibilidad de ponerle un alto, hazlo, y con mucho amor y con mucho respeto, porque Jesús no vino aquí a este mundo para poner miedo, zozobra. Jesús vino para darnos esperanza. Y es por eso que existen ciertas verdades bíblicas que necesitan ser repetidas y nunca puestas en segundo plano por otras novedades. Hoy he escuchado muchas noticias de predicadores que dicen que por aquí, por allá se levanta un profeta y tales sueños y dicen que tal, que los planetas se van a alinear y que una serie de sofisticaciones, sofismas que presentan para poder atraer. Hoy por hoy muchas personas dicen incluso, no, esta vacuna y comenzaron a hacer una contracampaña y una serie de cosas que vemos a nuestro alrededor. Y esto sin duda alguna está marcando pues un desinterés en muchas personas. Muchas personas hoy por hoy más se centran en algunos detalles que buscar a Jesús. Muchos hoy más dedican tiempo a buscar en Internet cierta información, desinformación, a lo contrario que deberíamos ir a la palabra de Dios donde encontramos la fuente fidedigna de lo que Jesús dijo. Pues bien, miren lo que dice, hay ciertas verdades y es por eso que segunda de Pedro 3 y 4 dice lo siguiente, sabiendo primero esto, está hablando Pedro, que en los postreros, o sea, en los últimos días, vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen como desde el principio de la creación. Ya tú te encontraste con personas, amigos, familiares, colegas, vecinos, no sé, que te hayan dicho, oye, es lo que tú crees, es una fantasía, una falacia. Sabe, yo conozco a un joven con el cual crecimos en el mundo de la radio, crecimos juntos y hoy por hoy él quizás está buscando otras cosas y por esas cosas de la vida él se metió al mundo de la ufología. Ustedes saben que es un ufólogo, ¿verdad? Los ufólogos son aquellas personas que tratan de alguna otra manera de buscar una explicación al porqué de las cosas y creen en seres sobrenaturales, ¿no? Como los ovnis, creen que en ciertas cosas místicas. Y curiosamente, el Perú, entre otros países como México, como Egipto y con otros países, tienen cierto misticismo, ¿no? Entonces, él dedica horas, dedica tiempo, recursos para ir en busca, entre comillas, de la verdad. ¿Qué es la verdad? Me dijo un día. Yo le dije la respuesta categórica, la verdad es Jesús. Conocer a Jesús es la verdad. Y la verdad encontramos a través de su palabra, a través de la Biblia, nosotros encontramos a Jesús. Jesús, la Biblia da testimonio de Jesús. Y Jesús dijo a sus discípulos un día, Padre, tu palabra es verdad. Y así que mucha gente hoy por hoy va a intentar, va a tratar de poder disfrazar una media verdad para hacernos creer que es una verdad. Y mucha gente hoy por hoy cree en esos predicadores que tratan de poner fechas, tratan de incluso de probar esas creencias que ellos tienen. Y saben lo que dice la Biblia. Pedro dice bien claro que estos vendrán burladores. Así que la idea de la segunda venida de Cristo en los últimos días parecerá ridícula para muchas personas. La segunda venida de Cristo está basada en la promesa segura e inmutable de la palabra de Dios. Ahí nosotros vemos en la Biblia que se habla más de 1500 veces en la Biblia, una vez cada 25 versículos del Nuevo Testamento. Por cada profecía sobre la primera venida de Cristo en el Antiguo Testamento, hay 8 sobre la segunda venida de Cristo. Y es por eso que en Judas 14 dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Salmos 50, versículo 3, David declara, vendrá nuestro Dios y no callará. El profeta Isaías, el evangelista del Antiguo Testamento, en el capítulo 35, versículo 4, dice lo siguiente, es decid a los de corazón opacado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. En muchas ocasiones en la Biblia vemos de que Jesús vendrá a dar su recompensa. Aquí en el libro de Sofonías 1:14 nos dice, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Las palabras de Jesús en Mateo capítulo 16, versículo 27,
porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, Pablo culmina diciendo, porque el Señor mismo, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. En pie encima de todos está Jesús, que da su palabra de que volverá. Así que, amigo y amiga, en esta noche la palabra de Dios es bien claro, categórico. Jesús vuelve. Jesús volverá, estemos o no preparados, Jesús viene. Dios quiera que nos encuentre preparados para el reencuentro. ¿Ya has visto en los videos en TikTok, en las redes sociales, esos encuentros en los que el padre que regresa de un conflicto bélico de Afganistán y cuando están ahí en la escuela, los niños jugando, el papá se acerca y cuando la niña y el niño descubre que papá regresó después de mucho tiempo, ¿cómo corre? Corre totalmente desesperado para abrazar a su papá. Así también será el reencuentro con Jesús. ¿Cuánto Jesús anhela que ese encuentro ya sea? Pero tenemos que nosotros todavía dar una milla más, porque Jesús viene, pero Él viene para darnos la corona. Una de las promesas más grandes que están en la Biblia, que fueron dichas por Jesús mismo, es esta de aquí, Juan 14, 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. En otras versiones dice, no tengan miedo en vuestros corazones. Crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amigos, la palabra de Dios es categórico. Aquí Jesús declara y dice que Él volverá. Él se fue a preparar lugar para nosotros. Y si Él se fue es porque volverá. Y esta es una promesa que trasciende siglos y generación tras generación. Los que durmieron creyeron en la bienaventuranza del retorno de Jesús. Así que todos aquellos que vivimos tenemos que vivir para Cristo. Y si morimos, morimos para Cristo, lo dijo Pablo. Y ahora, cuando Jesús dijo estas palabras, se refería a un público especial, a sus discípulos que estaban ahí escuchando, expectantes de las palabras que Jesús decía. Ahora bien, el regreso de nuestro Señor no es una vana especulación, es una realidad. Es tan seguro como las promesas de la palabra de Dios. Cristo dio su palabra de que Él volverá. Pero ahora, en 2 de Pedro 3:4, habrán burladores que digan, ¿dónde está esa promesa? ¿Dónde está lo que tú dices? Mira, mira cómo murió tu bisabuelo, tu abuelo, e incluso mira cómo murió tu papá, tu mamá con la promesa de que Jesús volverá. ¿A dónde volverá? Así que esos burladores vendrán. Pero en Juan 7:17 dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios y si yo hablo por mi propia cuenta. Interesante. Jesús confrontaba a sus oyentes, aquellos sus detractores, aquellos que lo criticaban, que su doctrina era verdadera. Él no vino a inventar una cosa nueva, vino simplemente a reivindicar aquello que ya estaba profetizado de él antes de que él viniera en el Antiguo Testamento. Es por eso que comprender la voluntad de Dios es una cuestión tanto de corazón como de la mente. ¿Cómo usted sabe si está completamente rendido a Dios? ¿Cómo usted se da cuenta si realmente está rendido a Dios? Cuando usted dedica tiempo, cuando usted separa tiempo para pasar a solas con Jesús. Por eso que yo tengo un programita que se llama Caminando con Jesús. En este programita radial nosotros tratamos de poder motivar, animar a que las personas que no conocen de Dios y aquellos que conocen de Dios puedan tener un hábito de buscar a las primeras horas del día a Jesús, tener una comunión, hacer de Jesús tu socio, tu compañero de estudio, tu compañero en la casa, en el trabajo, en el vehículo, donde usted vaya, haga de Jesús su compañero. Y en el programa nosotros tenemos muchos testimonios, pedidos de oración que nos hacen llegar, pero el común denominador de las personas es: quiero conocer a Jesús. Para aquellas que no conocen, aquellas personas que están en la iglesia y que ya tienen eh, tienen cierta antigüedad, dicen, quisiera nuevamente tener el reavivamiento. Me he estado apagando. Esta pandemia ha hecho que ya no haga el culto regular, ya no vaya a la iglesia. ¿Cuántos testimonios no me cuentan los hermanos de diferentes países, ¿no? Ustedes saben que las redes sociales ya no tienen una frontera, ¿no? Trasciende las fronteras de diferentes países, describen. Hoy por hoy estoy iniciando ahora en la rama del TikTok y hay cuántas personas que también
con algunos mensajes cortos que vamos colocando ahí. ¿Cuántas personas que no conocen de Dios escriben, por favor, ora por mí? Mira, y ustedes saben que cuando uno está en TikTok te llegan muchos videos sugerencias, y entre tantos videos, ¿no? Encontrarán el video de su servidor y escriben ahí, dejan un mensaje. Amigos, ya no estamos con tiempo para ir perdiendo en cosas vanas. Dediquemos el tiempo en algo productivo. Y lo más valioso, lo más maravilloso que uno puede hacer es que tú puedas ganar a través de tu testimonio, de tu influencia, ganar a otros para Cristo. Eso es lo más maravilloso. Cuando Cristo venga, dará a cada uno su corona, su galardón, y cada uno va a tener estrellas. No va a haber persona que no tenga una estrella. Una estrella significa una alma ganada por ti. Y quizás tú nunca prediques un sermón, pero a través de tu testimonio, a través de tu vida y a través de tu vivencia, verás que has ganado personas para Cristo. Habrá tres acciones de Dios que prueban que los escarnecedores están equivocados. Primero, Dios creó el mundo por su palabra. Segundo, Dios destruyó el mundo por su palabra. Tercero, Dios preserva este mundo por su palabra. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es como un arma de doble filo. La palabra de Dios, decía hoy el pastor cuando daba el mensaje, la palabra de Dios es como un arma de doble filo. Normalmente los cuchillos tienen un lado un filo y el otro lado no tiene, pero la palabra de Dios es como un arma de doble filo. Ahí es imposible que la palabra vuelva vacía. Así como el sembrador va sembrando, pero va a llegar un momento en que la semilla que tú siembres, poco a poco lo regará el Espíritu Santo. Lo importante no es la cantidad, lo importante no es el tiempo que dedicas quizás a estar pasando en las redes sociales. Lo importante es el tiempo de calidad que tú le entregues a Dios. Ahora, ayer yo decía, Dios no llama a los preparados. Quizás Dios llamó a personas ignorantes, se rodeó de personas incultas, pero Él los fue perfeccionando. Y en esta noche quizás hay personas que en este medio están escuchando y dicen, pero yo no soy pastor, yo no soy teólogo, quien les habla tampoco ha estudiado teología, pero sin embargo Dios ha ido formándome en el camino, Dios ha ido puliéndome. Aún hoy estoy aprendiendo, aún hoy tengo miedo de hablar en público, pero cuando me agarro de Dios, cuando Él permite que yo pueda tomar su palabra y predicarla, Él es el que me infunde valor, aliento para seguir adelante. Los que en las primeras ocasiones me escucharon mis primeros sermones, yo era un mar de lágrimas y un mar de sudor porque yo transpiraba, era muy nervioso. Poco a poco yo decía, esto no es para mí, pero el Señor me ha ido puliendo poco a poco. Ahí, ahí cada uno tiene su propósito, cada uno tiene que encontrar su propósito de vida. Si usted no encuentra su propósito de vida, el enemigo usará esa falta de decisión y lo manejará como una marioneta. Y muchos de nosotros en algún momento hemos sido marionetas, hemos sido muñecos de otro, han utilizado nuestro tiempo para otros. Así que en esta noche miren lo que dice acerca de lo que va a ocurrir ahora, porque Cristo regresa, pero Él quiere que su pueblo se entregue. Dice más, amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es por eso uno de los motivos por qué que Jesús demora, porque quiere que todos se arrepientan. La visión de Dios del tiempo y la nuestra son dramáticamente diferentes. Nosotros tenemos una medida de tiempo. Con Dios no ocurre lo mismo. Así que a veces nosotros tratamos de poder calzar a nuestro tiempo la venida del Señor. Y es por eso que vienen aquellas personas que tratan de poner fechas, tratan de poder hacer calzar, hacer colocar patrones y de una y otra manera tratan incluso a través de los escritos de la sierva del Señor hacer creer que Jesús vendrá en tal fecha. Y es por eso que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Nadie sabe. Yo creo que los que estamos aquí, nadie sabe que hoy día a medianoche o en la madrugada entrará un ladrón a tu casa. Nadie sabe. ¿Qué pasaría si el ladrón te avisa, sabes que voy a venir a tal hora o tal día voy a venir a robarte? Uno no descansaría, uno estaría pendiente, contrataría un seguro, contrataría guachimanes, no lo sé, contrataría un seguridad para que esté revisando constantemente.
Pero así es el ladrón, viene como cuando no sabemos en qué momento vendrá. Sin embargo, así será semejante la segunda venida de Cristo. Impresionante entonces lo que tenemos nosotros por qué hacer. ¿Qué clase de personas debemos ser entonces? Usted debe actuar como un ciudadano del cielo. Cuando ocurre un problema, cuando ocurre una necesidad, una adversidad, cuando venga algo, ¿a dónde acudes primero? Algunos acuden al horóscopo, tratan de buscar a la pareja idónea a través del horóscopo, de los signos. Cuando están en una relación le preguntan a la otra persona de qué signo eres. Cuando alguien conoce a alguien que no es de la iglesia, algunos se dejan llevar por algunas sofismas, algunas falacias. Otros cuando pasa un incidente, ¿qué dicen? Ah, no, tienes que pasarle con huevo, con cuy, tienes que hacer una radiografía, tienes que mirar en la coca. Por el sur son bastante arraigados con esas costumbres. ¿A dónde acudimos nosotros? ¿Somos ciudadanos del cielo o estamos más acostumbrados a esta tierra? ¿A dónde acudimos? El primer deseo es buscar a Jesús. Cada vez que tengas un problema, una necesidad, un gran obstáculo por delante, es decir, Señor, ¿qué hago? Ayúdame. Pero a veces acudimos a alguien. Ayúdame, ay amigo, ¿cómo hago esto? Y a veces el amigo te recomienda, te aconseja, a veces te aconsejan mal, a veces te aconsejan bien, pero lo más importante que uno debe acudir es primero ir a Jesús. Es por eso la pregunta es, ¿usted debe ser un ciudadano del cielo? Segunda de Pedro 3:12 nos dice, esperando y apresurándoos para la venida del Dios, del día de Dios. ¿Realmente podemos apresurar la venida de Jesús? En el libro Maranata, el Señor viene, en la página 20, Helen White escribió lo siguiente. Mediante la proclamación del Evangelio al mundo, está a nuestro alcance apresurar la venida de nuestro Señor. Interesante, ¿eh? Mediante la proclamación del Evangelio. ¿A qué Evangelio se refiere Helen White? Al Evangelio del mensaje de los tres ángeles. Y ahora ella continúa diciendo que no solo hemos de esperar la venida de Dios, sino apresurarla. Si la iglesia de Cristo hubiese hecho su obra como el Señor le ordenaba, todo el mundo habría sido ya amonestado y el Señor Jesús habría venido a nuestra tierra con poder y grande gloria. Pero sabes, el pueblo de Dios no es un pueblo perfecto. Tenemos imperfecciones. Todos somos imperfectos. Sin embargo, ¿a qué le dedicamos más tiempo? A aquello que le dedicamos más tiempo va a terminar absorbiéndonos a nosotros. Aquello que nosotros más le dedicamos va a terminar absorbiendo tu tiempo. Entonces, nosotros, todos, no somos quizás invitados a viajar a otros países. Alguna vez escuché a alguien decir, es que yo no puedo ir a otro país, no tengo dinero para viajar, quisiera ser misionero, pero tú tienes un ámbito de trabajo, tienes unos familiares, amigos que no conocen de Dios. Ese es tu campo misionero. Primero gana tu hogar, gana tu familia, pero muchos quizás pretenden huir y van a otros lugares. Algunos tendrán recursos económicos o la facilidad para viajar. Si son solteros todavía, sería bueno y aprovechen la oportunidad para ser misioneros, un año en misión, en fin, tantos planes misioneros que la iglesia tiene. Pero nosotros tenemos que estar preocupados en que la obra avance. La obra no la tiene que hacer solamente los laicos o predicadores, todos nosotros, tú y yo somos llamados para poder dar un mensaje de esperanza. Es por eso que este pastor pionero dijo, hermanos y hermanas, son necesarias tres cuerdas que tiren en direcciones opuestas para mantener el mástil de la carpa en pie. ¿A qué se refería el pastor Haskell? Él escribió esta frase porque en los inicios de la iglesia adventista, las reuniones campestres se desarrollaban en carpas, en toldos. Y ahora, un toldo, si tú te das cuenta, cuando tú quieres elevar o levantar una carpa, tienes que tirar de lados opuestos para que esto se mantenga. ¿Qué pasaría si solo jalas de un lado? Obviamente no podría estar erigido un toldo, una carpa. Es por eso que el pastor Haskell decía, es necesario a veces tener oposiciones, pero sin embargo, algunas diferencias de opiniones no pueden dividirnos. Más aún a lo contrario, en la multitud de opiniones y diferencias tenemos que encontrar la unidad. Es por eso que en Mateo
24:14, quizás Jesús cuando estaba hablando era que Dios desea que toda la humanidad se salve. Es su mayor anhelo. Espera pacientemente que el Evangelio sea proclamado hasta los confines de la tierra, hasta los confines de la tierra. Hoy por hoy a través de las redes sociales se está llegando a lugares, aún falta lugares que no conocen a Jesús, que falta que escuchen de la bienaventuranza, del retorno de Jesús. En el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 47, Helen White escribió lo siguiente: todo cristiano tiene la oportunidad no solo de esperar, sino de apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si todos los que profesan el nombre de Cristo llevaran fruto para su gloria, cuán pronto se sembraría en todo el mundo la semilla del Evangelio. Rápidamente maduraría la gran cosecha final y Cristo vendría para recoger el precioso grano. Qué tremenda declaración de Helen White que nos anima a que nosotros podamos apresurar la venida de Jesús. Dios espera que nos arrepintamos, crezcamos en la gracia y reflejemos su imagen a un mundo en espera y a un mundo vigilante. Tercero, la justicia de Dios exige que el pecado no continúe para siempre y cuando el mal llegue a un cierto punto, Jesús dirá, basta ya. Cuando el número acumulado del pecado alcance un cierto valor conocido solo por Dios, Él dirá, señoras y señores, es hora de terminar. Así como en los días de Noé, así como en los días de Sodoma y Gomorra, el mundo vivirá. Un día, mientras el pastor Billy Graham comentaba con su esposa cuando escribía un libro, Billy Graham le preguntó algo a su esposa y le hizo la pregunta acerca de la segunda venida de Cristo, a la que su esposa muy amablemente le respondió a su esposo, a Billy Graham, y le dijo estas palabras, ¿no? Ahí que vemos en la pantalla. Le dijo su esposa, Ruth Graham, le dijo, Billy, si Cristo no viene pronto, Él tendrá que restaurar a Sodoma y Gomorra y pedirles disculpas porque esta generación es realmente más pecadora que la generación de ellos. Qué interesante, qué declaración que le dijo su esposa a su esposo. En el tiempo de Sodoma y Gomorra, el pecado alcanzó su límite y los juicios de Dios cayeron sobre ellos. En el tiempo de Noé, el pecado alcanzó su límite y vinieron las aguas del diluvio. En el tiempo de Babilonia, el pecado alcanzó su límite y el dedo misterioso de Dios escribió el juicio en la pared del palacio. Y en los últimos días, el pecado llegará a su límite y Jesús vendrá. Así que en estos últimos días en la que estamos viviendo, hay más corrupción, más asesinatos, más el corazón de los hijos se han enfriado tanto que ya no estiman la vida de sus progenitores. Finalmente, en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 14 y 18 dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y una tierra nueva, en los cuales mora la justicia, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué hermosas palabras que nos da el apóstol Pedro. ¿Cómo podemos ser hallados por Dios sin mancha e irreprensibles? Solamente tomando la justicia de Cristo. ¿Quién es suficientemente justo para presentarse delante de un Dios justo? Solamente a través de Cristo Jesús nosotros podemos estar delante del trono de Dios. ¿Quién es suficientemente santo para aparecer ante un Dios santo? Solamente a través de la sangre y el sacrificio de Cristo. ¿Quién está solo y puro para estar delante de un Dios sin pecado y justo y santo? Claro que nosotros somos pecadores, pero ahí viene la gracia de Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo último, en el tiempo postrero. Él trabaja en nuestro corazón para cambiarlo, para hacerlo de nuevo. Somos nosotros los que a veces nos resistimos para que Dios nos cambie. Por medio de Cristo somos aceptados como sus hijos e hijas. Crecemos diariamente en la gracia para ser cada vez más semejantes a aquel que admiramos. En Cristo estamos seguros, llenos de una esperanza que no decepciona. Esta es una muy buena noticia, una maravillosa noticia,
y no hay nada mejor que esa. Yo no sé si en esta noche esté hablando para alguien que cree que sus expectativas, sus promesas o su futuro no tiene más sentido. Pues amigo, amiga, déjame decirte que hay esperanza. Hay esperanza porque Cristo Jesús vino a este mundo y murió por ti y por mí. Hay esperanza porque Cristo Jesús dejó su gloria para venir a este mundo y entregarse por amor a ti. No hay nada que impida, no hay nada en este mundo. En el funeral nosotros decíamos, no hay nada en este mundo que pueda separarte del amor, ni la muerte, ni la potestad, ni la enfermedad, no hay nada. Quizás perdiste la salud, el trabajo, la familia, el hogar, las finanzas, pero no pierdas a Jesús. Jesús es la cosa más grande que nos puede haber sucedido. El grande amor de Dios de entregar su Hijo a un mundo que no merecía. Cuando Jesús vino a este mundo, la sociedad estaba igual que hoy. Había corrupción en la iglesia, había corrupción por todos lados. Había un pueblo que quería ser liberado del yugo romano, querían buscar la libertad por sus fuerzas, esperaban que un rey majestuoso viniera y los rescatara. Pero cuando Jesús vino, vino cual humilde, de una familia pobre, vistió ropas humildes, vistió como los pobres. Allá en el cielo Él vestía vestiduras de rey, y aquí en este mundo vistió trapos que vistieron a Jesús. No tuvo un buen calzado, se cansó, se agotó, caminó, no fue llevado. Cuando entró a Jerusalén, no entró en un caballo real como entraban en aquellos entonces las personas que venían después de una batalla, los reyes que entraban a ser coronados, entraban con gallardía, majestuosidad. Cuando Jesús entró a Jerusalén, entró en un pollino, en un asno. No hubo tiempo para dar la bienvenida. Las personas cogieron las ramas, cogieron lo mejor que tenían, las sábanas, las mejores telas que tenían en su casa. Comenzaron a tender ahí para que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, entraba a Jerusalén. Ahora cuando Jesús entró a Jerusalén, entró triste. Cuando llegó al punto final del recorrido, Jesús lloró amargamente, lloró allá en el Monte de las Olivas, mirando cómo es que este pueblo le recibía con palmas, le recibía con hosanas, esas mismas personas. Días después estarían gritando para que Jesús muriera. Jesús lloró amargamente y Jesús lloró porque vio que su pueblo se perdería, pero nunca perdió la esperanza de que ese grupo pequeño que él tenía, llevaría el evangelio a todo el mundo, tribu, nación y lengua. Hoy ese evangelio es encargado a nosotros, a ti, a mí, a cada uno de nosotros. Tenemos parte activa en lo que Jesús nos dejó. Yo sé que en esta noche muchas personas han visto fallecer a un amigo, colega de trabajo, familiar. Hoy mismo yo me sentía triste porque veía que al despedir a la madre de mi amigo, había dolor en el corazón de muchas personas, pero había lágrimas de alegría porque falta muy poco para que Cristo regrese y todas las personas que murieron en Cristo, todas aquellas resucitarán primero, dice la Biblia. No son mis palabras, si fueran las palabras de un pastor dudaría, pero es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se cumple, porque Dios cumple su palabra. Y en esta noche y en este día quizás esté predicando para alguien que siente que sus sueños se han muerto, que siente que su futuro, ya no hay más futuro. Ayer me enteré de una noticia de un joven que está iniciando la carrera profesional y por esas cosas de la vida embarazó a una chica. Y ahora la madre preocupada. ¿Qué voy a hacer? Tanto tiempo invertí en universidad particular y ahora me viene con que embarazó a una chica. Lágrimas en los ojos de muchos padres que ven que sus hijos se pierden.
Si un padre sufre así por su hijo que se pierde en este mundo, cuanto más nuestro Padre Celestial sufre cuando nosotros descuidamos nuestra comunión con Él, cuánto más sufrirá nuestro Padre Celestial al vernos dado tantas evidencias de su amor. Nosotros aún dudamos en entregarnos a Él, aún dudamos en dedicarle nuestro tiempo a Él, aún dudamos en darle nuestros dones y talentos a Él. Y es por eso que en esta noche me gustaría orar contigo, independientemente de la situación que estás viviendo. Quizás yo no te conozca, pero Dios te conoce, es lo que más importa, que Dios te conoce. No es que nosotros conozcamos a Dios, es porque Dios nos amó primero, es porque nosotros amamos a Dios, es porque Él nos amó primero. Así que donde estamos ahí, acompáñame en esta oración. Querido Padre Celestial, en esta noche, quizás, Señor, hay una carga emocional sobre cada uno de tus hijos e hijas. Llegamos a los días finales de este mundo. Vivimos en un momento en la que la vida de muchas almas, Señor, están tomando decisiones, ya sea para vida eterna o para muerte eterna. Y si por esas cosas de la vida, oh Señor, nos llamas al descanso antes de que Jesús venga a este mundo, queremos descansar para despertar en esa gloriosa resurrección y reencontrarnos con Jesús, que será lo más maravilloso, y vivir por la eternidad. Ya no vivir 80, 90, con los achaques de este mundo, con los achaques, con la degradación del cuerpo, sino vivir por la eternidad. Oh Señor, si hay alguien aquí en esta noche, en este día, que de pronto necesita un milagro, obra ese milagro que sea necesario. Si hay alguien aquí, un padre o madre de familia que ve que las cosas no están yendo bien en el hogar, oh Señor, tú puedas tocar con tu mano restauradora esos matrimonios, esas parejas. Si hay alguien aquí que quizás cometió un pecado, como este joven, que no sabe qué hacer, ahora ella va a ser padre sin querer queriendo. Oh Padre, puedas darle esperanza, porque a pesar de que nosotros quizás cometemos errores, tú puedes hacer de un error un milagro. Oh Señor, cuida de este joven. Lágrimas y él no para de llorar, se arrepiente. Pero Señor, dale el consuelo necesario, la fortaleza necesaria para seguir adelante. En esta noche, Señor, para aquellas personas que están viendo morir a un familiar, darles la esperanza de que este descanso es momentáneo, que cuando Cristo venga por segunda vez, todos los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros los que vivimos, Señor, también nos uniremos contigo allá en el cielo para vivir por la eternidad. Estas promesas, Señor, fueron dadas por Jesús. Ayúdanos en esta noche a reconfirmar en nuestra fe, en nuestra vida. Gracias nuevamente te damos por darnos la oportunidad de estar reunidos de manera virtual. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.